el lugar de reunión para alabar y glorificar al Señor con el pueblo de Dios. Y por supuesto, alrededor de la palabra de Dios, que es lo más importante, y por supuesto, oramos pidiendo la presencia del Señor. Hemos cantado "Necesito tu presencia". Moisés decía: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques a ningún lugar, porque vano es nuestro caminar sin Cristo. En realidad, como decía Eclesiastés, vanidad de vanidades es la vida sin Dios. Está vacía, está hueca, no tiene razón de existir, pero con Dios todo tiene una razón. El Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo oportunidad de hablar de Dios. ¿Cómo no va a hablar de Dios? Dios mismo, por supuesto. Y tuvo la oportunidad de enseñar la importancia que tiene Dios en la vida de cada criatura. El Creador, por supuesto, tiene una gran importancia en sus criaturas. Y además tuvo la oportunidad de enseñarles que las criaturas sin el Creador no tendrían realmente ninguna razón de saber por qué están en esta tierra. Porque la razón por la que Dios creó a cada criatura es para darle toda la gloria a Dios. Esa es la razón principal. Así que cuando estuvo hablando con los hombres en esta tierra, especialmente escogió a 12. 12 de ellos iban con él, le acompañaban a él, comían con él, cenaban con él, pasaban mucho tiempo con él. Realmente que durante 3 años y medio tuvieron la universidad teológica más importante que ha existido nunca en la tierra, donde pudieron aprender personalmente de Dios la palabra de Dios. Así es. Pero de una manera muy especial, él tenía a 3 hombres que en algunas ocasiones los llevó con él para algo tan importante y tan bueno como es la oración, porque la oración cambia a la persona que ora. Y ese va a ser el tema que vamos a tratar en esta tarde. La oración cambia, la oración verdadera cambia a la persona que ora. Muchas veces oramos para cambiar la voluntad de Dios a nuestra vida. Muchas veces oramos para que el Señor cambie la voluntad o la situación de los demás. Pero la verdadera oración cambia a la persona que ora. Quisiera llevaros, por favor, a Lucas capítulo número 9, versículo número 8. Lucas capítulo número 9, versículo número 28, creo que he dicho 8, 28. Se llama el monte de la transfiguración, pero yo lo llamaría de la transformación, de alguna manera, que es básicamente lo mismo, pero qué bueno. Monte de la transfiguración. Dice en Lucas 9, 28. Aconteció otros 8 días después de hablaremos de esos 8 días después, de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, 3. A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ir al Señor en oración para pedir en oración que el Señor nos hable y nos cambie a nosotros. Oremos. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella.
Gracias, Señor, por mostrarte a nosotros a través de la palabra. No en vano Juan dice que en el principio era el Verbo. Y Cristo es el Verbo. Y el Verbo se nos manifestó a nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es de un sentido lo que vieron Pedro, Juan y Jacobo. Y Señor, esta realidad que ocurrió en aquel momento es para nosotros también hoy posible, si no visible, sí espiritualmente. Y Señor, sabemos que más real es lo invisible, lo espiritual, que lo que podemos tocar con nuestras manos o ver con nuestros ojos, Señor. Gracias por lo que tú nos muestras, gracias por tu poder con que te manifiestas a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente y transformar nuestra vida, Señor, para que seamos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Enséñanos, Señor, a orar como decían tus discípulos. Enséñanos, Señor, la importancia de orar como entendían tus discípulos. Y, Señor, anímanos a no desmayar, porque los tiempos son difíciles, el tiempo es corto y es necesario orar y velar para no desmayar. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La oración cambia a la persona que ora. Qué bueno es ver que el Señor Jesús de una manera muy especial trataba a sus discípulos débiles y muchas veces, vamos a decir, inconstantes, en algunos sentidos infieles incluso, pero los trataba de una manera tan tierna, tan amorosa, pero al mismo tiempo estricta y no dejando pasar ni el pecado, ni tampoco que entendamos la importancia que Él tiene para nuestras vidas. Así que tenemos este texto y este texto tenemos que verlo en su contexto. Creo que no me cansaré nunca de decirlo. Solo unos versículos antes de ver estos discípulos, esta transformación o transfiguración del Señor Jesucristo, les acaba de hablar de dos cosas muy importantes. Les acaba de mostrar la importancia que tiene entender el propósito de por qué vino Jesucristo a esta tierra. Y solamente ahí, en el versículo 21, incluso leyendo solo el título, puedes ver que Jesús anuncia su muerte. La muerte del Señor Jesucristo, algo que para el judío parecía realmente este hombre es débil, porque la muerte es la demostración de no poder, y eso es lo que ellos creían, pero no se daban cuenta que él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volver a tomar su vida. La muerte era solamente algo que había que cumplir para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. Y además, cuando habla con Elías, y lo vamos a ver en un momentito, y con Moisés, ¿sabes cuál es el tema que trata con ellos? La muerte. Precisamente. Trata de eso. Así dice, que esos varones estaba hablando con ellos y les mostró, dice, y hablaban de su partida. Claro. ¿Qué quiere decir su partida? Pues por supuesto está diciendo que va a dejar esta tierra y va a ir al Padre. Y así es. Y él una y otra vez había anunciado que él iba a ir a un lugar donde no podían ir los que le estaban escuchando, pero él les tomaría a sí mismo para que estuvieran con él aquellos que creyeran en él y confiaran en él. Además, está anunciando no solamente eso, sino que también les ha anunciado lo que costaba seguir a Jesucristo. Y les muestra realmente, les anuncia no solamente
su muerte, sino también les anuncia que vosotros que creéis en mí tenéis que estar preparados para enfrentar las vicisitudes, los problemas, los conflictos y también las luchas que tendréis en vuestra vida. Y por supuesto, posiblemente la muerte también. Dice en el versículo número 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primer gran problema. Con lo que yo me quiero a mí, con lo que yo veo en mí, que yo quiero suplir mis necesidades, con lo importante que soy yo para mí. Y el Señor Jesucristo me está dando la vuelta. ¡Yo lo puedo! ¡Yo soy! Y el Señor dice, no, tú no puedes. Yo puedo en ti. Y tu poder está en mí. Y está diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A ver, espérame. Tú, Señor, estás diciendo que yo me niegue a mí mismo, que yo tome la cruz y que te siga. ¿A dónde te voy a seguir? ¿Dónde iba el que tomaba la cruz? Al Gólgota. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Él estuvo dispuesto a morir por ti. ¿Y tú? ¿Te das cuenta lo importante que es entender la obra que Él hizo? Porque Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección. Y tenemos la seguridad de poder estar con toda confianza creyendo que es todopoderoso. Así es el buen pastor. Entonces, si yo confío en el Todopoderoso, ¿qué poder me falta? Si es todo, no queda más. No hay nadie que tenga el poder que tiene nuestro Señor. Y podemos confiar plenamente en Él. Él les muestra realmente que le era necesario sufrir por vuestros pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Le era necesario padecer porque, escucha, hemos dicho, no os venguéis vosotros mismos, y dice, yo pagaré, dice el Señor el texto. ¿Y sabéis que Él va a pagar? Así lo hizo. Todo el que cree en mí, yo pagaré por ti. ¿Y sabes lo que está establecido en la ley que hay que pagar por ti y por mí, por tu pecado y por mi pecado? La paga del pecado es muerte. Y el Señor dice, si tú no crees en mí, tú pagas por tu pecado. Pero si tú crees en mí, yo pago por tu pecado. Oh, gloria a Dios, Señor. ¿Esto significa que eres mi sustituto? Sí. Yo soy aquella ofrenda propiciatoria, o sea, una ofrenda que satisface las demandas del Dios Santo. Sé propicio a mí, pecador, dijo aquel hombre que fue al templo a orar y descendió a su casa justificado. Así cada uno de nosotros que venimos a Él buscando que Él sea nuestro sustituto. Así que esta oración que el Señor les está mostrando, o esta situación en la que el Señor les está mostrando, esa oración está haciéndonos ver en primer lugar la situación del Señor, lo importante que es orar y cómo orar, y por supuesto que entendamos nosotros también, dice versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¡Wow! Como aquel misionero que fue a la selva en las Amazonas, en la selva, y aquella tribu que les atacaron y murieron, y él, no me acuerdo el nombre ahora, sí, Jim Elliot, eso es, me había ido por un momento. Él había escrito en su diario,
no es ningún tonto el que da lo que no puede retener para recibir lo que no puede perder. Su vida murió ahí en ese momento, pero recibió lo que no podía perder, la vida eterna, a Cristo mismo y una vida gloriosa para la honra y gloria del Señor Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Y así nos dice el Señor. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cuán importante es que entendamos que Él lo es todo para nosotros. Así que en el monte de la transfiguración, el Señor Jesús va a Él y nos dice que fue con un propósito. Subió al monte a orar. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, creía que era tan importante orar, y tantas veces aparece en la palabra de Dios, en los evangelios, que Él necesitaba orar, se apartaba para orar, y Él, siendo Dios, creía que era importante orar, tú y yo necesitaremos orar como Él o más. Yo diría que más necesitaríamos orar. Y sin embargo, Él no se acostaba, no se levantaba sin apartarse de las multitudes para ir a orar y tener tiempo con el Padre. Así que Él subió al monte a orar y dice la palabra de Dios que su rostro cambió entre tanto que oraba. Esa oración que realmente se vio la compenetración entre el Padre y el Hijo en la oración. Y nos dice también ahí en el texto que los discípulos estaban cargados de sueño. Y nos da a entender que les costaba orar, que no estaban realmente concentrados en lo que deberían estar haciendo, porque los llevó con Él a orar y no nos dice en ningún momento que los discípulos estuvieran orando. Así que estaban ahí. Después de declararles a los discípulos las consecuencias de seguirlo a Él, que posiblemente tendrían que ver con su ejecución y su crucifixión, porque aunque aquí nos dice solamente de que le era necesario al Hijo del Hombre que padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día, Él les dice aquí de que iba a morir, aunque no dice de que, y en otra ocasión, en el capítulo 20, versículo 19, nos dice y que sea crucificado. Jesucristo sabía y lo había anunciado a sus discípulos. Así que qué bueno es ver que el Señor Jesucristo, cuando oraba realmente con todo conocimiento de la palabra de Dios. Lleva a estos 3 discípulos más cercanos y sube con ellos al monte alto y los lleva consigo para orar. Quería que recibieran realmente una impresión permanente de la gloria del reino venidero y sobre todo de su propia gloria al ser testigos de la transfiguración. Qué bueno es ver la obra del Señor, verlos a ellos. El ejemplo del Maestro orando. La visión de la gloria venidera debería de animarlos a soportar los sufrimientos que vendrían vinculados con la vida de ser un discípulo. Y vemos realmente que una y otra vez nos muestra la palabra de Dios que esa oración nos cambia a nosotros de tal manera de que es una bendición orar y nos prepara para lo que nos tengamos que enfrentar en esta vida. Dice Hebreos 12:2 que el cual puesto delante de él, el cual, ya no me acuerdo, a ver, Hebreos 12:2, sí,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Viendo la gloria del Señor, estos apóstoles tendrían que haber dicho, gloria a Dios, qué bendición tan grande, lo que nos espera por delante, estamos dispuestos a soportar lo que haya que enfrentar. Aunque si bien pasaron pruebas y vicisitudes en su vida, tenemos que Pedro realmente enfrentó la muerte de tal manera de que él mismo fue crucificado, según la historia, en Roma, años más tarde. Juan sería desterrado, siendo ya un anciano, en la isla de Patmos. Y luego, no muchos meses después, Jacobo iba a morir a espada por la espada de Herodes. Los vemos realmente que enfrentaron la muerte en el gozo y el poder del Señor Jesucristo. Así que Lucas nos cuenta que el rostro del Señor y también sus vestidos cambiaron mientras oraba. Una gloria brillante, apenas descriptible con palabras, se reveló a través de la oración ante los ojos de los discípulos, que aunque estaban cargados de sueño, nos dice la palabra de Dios, no se durmieron. Esto que está ocurriendo es único en la historia de la humanidad, y bien que es verdad. Los ojos de los discípulos que luchaban con el sueño, siguieron ahí. Qué bueno y qué bendición, porque tiempo después, el mismo apóstol Pedro hablaría de esta visión, de lo maravillado que había quedado. Nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16, porque no os he dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él dice, yo vi la majestad de Dios, vi el esplendor y la gloria de Jesucristo. ¿Dónde? Y nos lo dice. 2 de Pedro 1:17. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Así Pedro quedó impactado realmente. Pero nos cuenta que también había aparecido Elías, Moisés y Elías, que le hablaron de la gloria y hablaron de su salida que debía cumplir en Jerusalén. Y muy interesante será estudiar eso, pero yo quiero quedarme con la oración. ¿Qué podemos aprender de esto en cuanto a la oración? La oración transforma al que ora. Así como cambió el aspecto del Señor durante la oración en esta situación específica, nosotros también podemos ser transformados mediante la oración, la comunión y la obediencia. Pero en nuestro caso, esto ocurre muy poco a poco. Dios quiere obrar en nosotros. Nosotros, sus seguidores, sí que tenemos necesidad de cambio en nuestra vida moral y en nuestro carácter. Y este cambio se efectuará si practicamos una vida de oración constante en la presencia del Señor, unido también con el estudio de la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarte a ti a través de su palabra y tú debes de hablarle a Él a través de la oración. Es esa comunicación que tenemos a través de la palabra de Dios y a través de la oración a Dios. ¿Cómo vamos a hablarle a Dios? Por supuesto, escúchale primero hablar y sabrás de qué hablar con Él. Y qué es lo que de verdad le interesa a Dios, que lo ha manifestado en su palabra. Y entonces ten conversación con Él. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés oró a Dios
y estuvo con él en estrecha comunión, deseaba estar en la presencia de Dios, deseaba hablar con Dios, deseaba recibir la palabra de Dios, deseaba transmitir la palabra de Dios al pueblo. Y nos dice la palabra de Dios que cuando descendió del monte Sinaí, su rostro era diferente, su rostro irradiaba realmente. Y una cosa sorprendente es que al hablar con Dios, al orar con Dios, cambia el aspecto en el corazón del que ora realmente. Y también este cambio muchas veces pasa inadvertido para el que ora, pero son los que ven al que ora que realmente ven el cambio. Mirad qué hombre de oración soy. Las horas de oración que predico a Dios, mirad. Y Dios dice, esa no es la oración que me agrada. La oración que me agrada es la que haces a solas en tu habitación y que yo te oigo y tú me hablas, porque el que a mí viene no lo echo fuera, lo recibo. Y esa oración es la que Dios quiere ver. Y esa oración no es la que tú tienes que comunicar a los demás. El resultado de esa oración no es lo que tú digas, es lo que se ve en ti. Un hombre y una mujer que obedece, que escucha y que vive lo que la palabra de Dios al orar te dice y te enseña. Así es. Podríamos añadir también que este cambio o esta irradiación no se puede conservar. Y es lo que vimos en Moisés. Con el tiempo ese brillo se le quitó. Necesitamos seguir orando. No dejéis de orar, no desmayéis, velad y sed constantes, fervientes en la oración. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:17. ¡Qué bueno! Que con tan pocas palabras me quieres decir tanto, Señor, y tan importante que es la oración. Pero me temo que muchas veces nos pasa como a los discípulos. Estaban cansados. La oración es muy cansina. Además, le voy a dar un codazo al otro que ore el otro. Yo no tengo ganas de orar. Y sentimos realmente que, ¿para qué voy a orar? Yo no tengo nada que decirle a Dios, ¿no? Espera que llegues a la presencia de Dios y Dios te pregunte y dirá, ¿qué pasó? ¿Yo no era importante en tu vida? ¿No tenías que hablar conmigo? ¿O no ves que es importante la comunicación? ¿Qué esposo y qué esposa? Pasan el día entero y no se dicen nada más. Hola, esposa, voy a dormir. Y te levantas por la mañana y vuelves a decir lo mismo. Hola, esposa. Y ya llega la noche, voy a dormir. Y el Señor dice, pues para eso, ¿para qué nos hemos casado? Para eso necesitamos algo más. Muchos de nosotros somos así. Señor, te doy gracias por el desayuno. Amén. Señor, te doy gracias por la comida. Amén. Señor, te doy gracias por la cena. Amén. Y como mucho dice, y gracias por darme la vida, porque si no, no te lo podría decir tampoco. Parece que... Y el Señor diría, ¡qué repetido! ¿No sabéis que le echáis la culpa a los católicos de que hacen vanas repeticiones y vosotros hacéis lo mismo? Desayuno, comida y cena, repetición y repetición. Yo quiero comunión, conversación, y que tú lees, me escuchas a mí, y yo te escucho a ti también. Moisés tenía esa relación, y se mostraba y se manifestaba, pero no solamente él. Tenemos el ejemplo de Ana, una mujer que tenía un corazón compungido, y nos dice, Ana, la madre de Samuel, algunos de vosotros sabéis la historia, ella no podía tener hijos, y oraba al Señor, y vio en su vida un cambio tremendo, porque entró en la presencia de Dios siendo una mujer amargada, una mujer frustrada, una mujer sumamente triste, pero oró. Voy a orar. Creyó en el Dios de la oración, en el Dios que escucha la oración, en el Dios al que oraba. Y oró, dice la palabra de Dios, largamente a Jehová. ¿Cómo largamente?
Me acuerdo de una vez que estuve orando y dije, en vez de una frase sola, te doy gracias por los alimentos, oré algo así como 5 o 6 frases porque me habían invitado en una reunión. Y una señora que estaba ahí dice, menuda retalía, hemos tenido que aguantarte para poder comer. Bueno, sí. Le pareció que había orado muy largo. Es verdad que no debemos de hacer oraciones para que nos vean. Creo que en ese momento no era para que me vieran, pero debemos de llevar también cuidado con eso. Porque el fariseo que fue al templo fue a orar para que le vieran. Y eso no le agrada al Señor. Pero por supuesto, habla con Dios. Dios quiere escucharte, pero escúchale a Él también. Por supuesto. Qué bueno. Pues Ana, que llegó acongojada, llegó sumamente amargada, derramó su alma delante de Jehová, nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo número 1, puedes leerlo en casa. Dice, y su corazón se regocijó en Jehová y no estuvo más triste. Dios le concedió la petición de su corazón. ¡Qué feliz! He orado al Señor, he derramado mi corazón a Él, he confiado en Él y espero en Él. Y qué bendición tan grande para aquellos que de verdad creen que orar es acercarnos a nuestro Dios de todo corazón. Orar de verdad. Tenemos otros casos, quizá más extremos. Esteban en el Nuevo Testamento. Nos dice la palabra de Dios que Esteban, después de testificar, esto es el comienzo de la iglesia acaba de empezar y él tiene la oportunidad de testificar. Y cuando está a punto de hablar a la gente, él ora y Dios le da palabras, pero los que lo escuchan no querían. No queremos creer en ese Jesús que tú dices que es Dios. Y le rechazaron. Pero aún así, Esteban oraba al Señor. Y dice la palabra de Dios en Hechos 6, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Vaya! Nos está hablando del Rey de los ángeles. Se estaba reflejando en su vida, por supuesto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ya lo habían sacado y lo habían puesto en un hoyo y todos alrededor habían cogido y habían dejado las ropas al lado de uno que se llamaba Saulo y habían cogido piedras. Y él estando ahí, bajo Esteban, él dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es justo el paso antes de ir a la presencia de Dios. Se encontraba a la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque la oración de todo corazón te acerca al trono de la gracia de Dios. Y puedes venir confiadamente, acercaros confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar socorro o alcanzar gracia para el oportuno socorro. Eso es. Muy bien. Qué bendición tan grande tenemos al ver la obra del Señor. Lucas menciona esa debilidad humana para orar. Nos menciona realmente que estos 3 apóstoles estaban cansados y cargados sus ojos de sueño, pero qué casualidad que el Señor Jesús los volvió a coger. Y cuando fue al huerto de Getsemaní, ¿sabes a qué 3 cogió y se los llevó con él? A los mismos 3. ¿Y sabes para qué los llevó? Para orar otra vez. Sabe que eres débil. Sabe que te cuesta orar. Sabe que venir todos los jueves al culto de oración, ¡qué cansino! Otra vez a orar. Porque la carne es débil, la carne no quiere. Dice la palabra de Dios, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere, no quiere. Orar a Dios, tener un corazón que glorifica el nombre del Señor. Y ahí tenemos a
Pedro, Juan y Jacobo, que son llevados a orar. Sin embargo, les era cosa pesada y cansina. Así es. Es interesante que poco después ocurre esa historia parecida, lo que ocurre, como os he dicho, en el huerto de Getsemaní. Y allí el Señor Jesús se acerca a ellos y les dice: estoy triste hasta la muerte. Y ellos se despiertan de dormir y dicen: ¡oh! Hasta la muerte. Vamos a orar. Voy otra vez adelante a orar y a pedir fuerza, de tal manera que un ángel bajó y le dio ánimos y fuerzas al Señor Jesucristo. Y ellos otra vez caen y quedan dormidos. El Señor Jesús se acerca y se dirige precisamente a aquel que muchas veces tiene mucho ímpetu y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y bien que lo sabía, porque ya le había dicho el Señor a Simón, a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido que te deje a ti para que te zarandee. Y yo he pedido que tus fuerzas, estoy orando por ti, para que tus fuerzas no le caigan. Porque el diablo sabe que un cristiano que ora tiene el poder de lo alto para vencer la tentación. ¿Sabéis para qué fue el Señor Jesucristo al desierto? Para orar. ¿Y sabéis lo que quiso hacer el diablo mientras estaba allí? Tentar a Jesucristo. ¿Sabéis lo que quiere el Señor hacer el diablo hacer con vosotros? Que no oréis, porque así ya habéis caído en la tentación. Ya habéis caído. La primera tentación es: no ores. No lo necesitas. ¿Para qué? Te vas a cansar, te vas a dormir, te va a estorbar en tu vida diaria y en tus quehaceres. No ores. Además, para tener que aguantar siempre al mismo hombre cuando habla, quédate en tu casa. Sí, Satanás sabe muy bien qué artimañas utilizar. Así que nosotros muchas veces subestimamos el poder de la oración, pero el diablo sabe muy bien lo eficaz que es la oración. Con razón el Señor Jesús nos decía: pedid y recibiréis. ¿Cómo vas a pedir si no oras? Llamad y se os abrirá. ¿Cómo vas a llamar si no oras? Buscad y hallaréis. ¿A quién vas a buscar si no vas en oración a Él? Claro, ya veo que la oración es tan importante. ¿Cuán importante es? ¿Sabéis lo que yo creo el Señor Jesucristo? Primero, cuando era niño, ¿sabéis? Cuando se perdió 3 días, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en el templo? Escuchad, estaba en la casa de oración. La casa de mi Padre, casa de oración es. Y cuando fue mayor dijo: y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero que vengáis a mi casa a orar. No a negociar y a desperdiciar la vida, a orar. Pero el mismo Señor Jesucristo, cuando fue llevado ahí a la cruz, los teólogos nos dicen que una y otra vez el Señor Jesús iba citando el Salmo 22, orando al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está el Salmo 22. Y una y otra vez vemos: yo gusano soy, clavado a la cruz, y mi sangre derramada para que mis hijos tengan vida. Qué bueno es ver la obra. Satanás no puede ver a un creyente orando. Odia la humildad y la dependencia de Dios que expresamos cuando estamos en oración. A Él no le agrada que tú dependas de Dios. Tú te vales por ti mismo, tú solo. Y Él sabe que el que ora realmente pide, el que ora de verdad está pidiendo que el Señor le ayude. Sabe perfectamente que en la historia de la Biblia todos esos hombres, Abraham, Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, oraban
una y otra vez, y pueden leer sus oraciones para que Dios obrara en el pueblo de Dios. ¿Sabéis que si Israel existe hoy, existe porque Dios es fiel? Pero la segunda razón es porque el pueblo de Dios ha orado a Dios. No saben hoy hacerlo. Y muchos van al templo de las lamentaciones a orar y no lo hacen correctamente. Pero Dios quiere escuchar las oraciones. Y citan los salmos, citan la palabra de Dios. Y Dios dice, mi palabra se cumplirá. Y será una realidad. Cuán importante es que entendamos esto. Quiero terminar con una historia que me llama mucho la atención. No solemos relacionarla con la oración, pero tiene que ver con la lucha contra Amalek. ¿Os suena eso? La lucha contra Amalek. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y está caminando por el desierto. Y Amalek es una nación que odia al pueblo judío y quiere deshacerse de él. Así que sabe cuál es la debilidad del pueblo judío y le ataca y le quiere hacer daño sin que el pueblo judío le haya en ningún momento ni provocado ni ha hecho nada. Simplemente, aquí hay unas personas, vamos a robarles todo lo que tengan. De hecho, se había hecho público que habían salido con mucho del oro de Egipto. Y sabían que tenían muchas riquezas. Ahora, Amalek, en Éxodo 17, dice la palabra de Dios que esa historia ilustra formidablemente las fuerzas de lo que cuesta, o sea, la fuerza que hace falta hacer para poder orar y no desmayar, lo agotador que es orar. Tras salir de Egipto, Amalek ataca y Moisés dice a Josué, Josué, escoge a los hombres y sal a luchar contra Amalek. Arma a los hombres con las armas que tenemos y ve a luchar contra Amalek. Yo voy a subir al monte y voy a llevar conmigo a Aarón y Hur y subiré con la vara de Dios en mi mano. Subió al monte y cuando estaba Josué luchando contra Amalek con sus soldados, mientras Moisés tenía en sus manos levantadas en oración con la vara de Dios, cada vez que Moisés bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Pero en el momento que él los levantaba, Israel prevalecía. Rápidamente, no solo Moisés, sino que Aarón y Hur se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo aquí. Dios da victoria cuando tú levantas tus oraciones a Dios. Necesitamos levantar nuestras oraciones a Dios. Pero si lo hacemos solo, podemos flaquear por lo débiles que somos. La unión hace la fuerza. El Espíritu de Dios quiere obrar en el cuerpo de Cristo y quiere que todos unidos oremos para que veamos el avivamiento de Dios en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Así que Hur y Aarón se pusieron al lado de Moisés y uno a un lado sujetó el bastón, un brazo, el otro brazo, y Moisés con el bastón en su mano y los brazos en alto prevalecieron, levantando las oraciones a Dios. Y Dios dio una gran victoria a Josué. Muchos tienen que luchar, muchos tienen que ir a evangelizar, muchos misioneros tienen que ir a lugares peligrosos, pero si tú y yo sostuviéramos los brazos de los que están
de los que están yendo a predicar y oráramos por ellos y en nuestra iglesia la oración fuera una prioridad, veríamos la victoria sobre el pecado y el mal. Este suceso muestra claramente lo agotadora que es el ministerio de la intercesión. Oremos los unos por los otros, que perseveremos en la oración. Necesitamos de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, pero también de nuestros hermanos cuando oramos. Qué bueno es que nos apoyemos unos a otros en la oración. Dios nunca trajo un avivamiento, sino tras un tiempo de mucha oración. Así. Quisiera terminar con vosotros leyendo Santiago capítulo 5. Santiago es un medio hermano del Señor Jesucristo. Hubo un tiempo que él no creía en el Señor Jesucristo, pero le vemos aquí de una manera determinada, sabiendo que todo lo que estaba viendo en el Señor Jesucristo, él no lo estaba entendiendo o estaba yendo en contra y ahora lo quiere exaltar y poner en valor. Y nos dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, venga a la iglesia a cantar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Otra vez, oración, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, y la oración de fe, y lo vuelvo a repetir, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad otra vez, unos con otros, por otros, para que seáis sanados. Escucha, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, voy a poner un ejemplo, no era uno de los dos que aparecieron con el Señor. Elías era un hombre semejante a pasiones, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Tenía fe, pero a veces también le faltaba la fe. Pero sabía realmente a dónde acudir cuando tenía necesidades. Y en oración acudía al Señor. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y oró otra vez. ¿Te escucha Dios más de una vez? Sí, claro que sí. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué es importante orar? Porque lo necesitas tú, pero también lo necesitan los que están alrededor de ti. ¿Tú sabes la cantidad de almas que hay alrededor de ti que necesitan tus oraciones? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué hace? Que no estás orando. O que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué hacemos? Que no doblamos nuestras rodillas. Y alguno le hace volver. ¿Cómo le vas a hacer volver? ¿Retorciéndole el brazo? No, la oración tiene más poder que retorcerle el brazo. Sepa que el que haga volver al pecador del error. ¿Cuántos hay en esta vida que están en el error? Equivocados por su propio orgullo, por su propia jactancia, por su propia fuerza que se creen que tienen. Del error de su camino. Escucha, salvarás de muerte. ¿Hay alguien que tú quieres de verdad? Estoy seguro que no deseas que muera. Y menos que muera eternamente en el infierno. Salvará de muerte un alma
Y por supuesto esa salvación producirá un lavado total de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado y cubrirá multitud de pecados con la sangre de Cristo. Así es. Hermanos, necesitamos orar. La oración cambia al que ora. Si tú crees que yo puedo decir, Señor, buenos días, gracias por este día, Dios muy buenas, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Menos mal que has dicho en el nombre de Cristo Jesús, si no. No, Señor quiere conversar. Vengo a la casa del Todopoderoso a pedirle de tu poder, porque yo soy un débil, pero tú, Todopoderoso, sé que puedes obrar en mi vida. Y en la vida de mi vecino, en la vida de mi hija, en la vida de mi hijo, en la vida de mi marido, en la vida de cada uno que me rodea. Oremos con fervor y no desmayemos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que está